Bienvenidos a Ecos Paranormales. Intenté desvanecer un poco la sombra de la peste negra, enfocándome en mi propia supervivencia. Esto se convirtió en una lucha constante, ya que el mundo estaba sumergiéndose cada vez más en el caos y la desesperación. Me adapté, probando con diferentes identidades, traté de seguir con la herrería, pero me tocó aprender nuevos oficios. Era muy hábil con mis manos, y en aquella época la gente con dinero siempre estaba dispuesta a pagar muy bien los servicios de alguien como yo. Acumulé buena cantidad de dinero durante muchos años, y junto con mi estilo de vida bastante austero, para no llamar la atención más de la cuenta, me permitió acumular aún más. El tiempo, como muchos afirman, no vuela realmente. Tenía que moverme mucho y avanzar para no sentir tan pesada la soledad, pero tenía en mi contra que mi cuerpo no envejecía, y las personas lo notaban por más que tratara de pasar desapercibido entre las sombras de la sociedad. Aprendí a moverme en sus márgenes, evitando la atención no deseada y manteniendo un perfil bajo para evitar ser señalado como una amenaza, una vez más. Para mí, no era una opción estrechar lazos con cualquiera. Mis relaciones interpersonales eran efímeras y superficiales. Mi corazón se había endurecido terriblemente. Para sobrevivir, jugó un papel clave mi astucia, pero sobre todo, la capacidad de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A lo largo del tiempo, he aprendido a confiar en mi instinto y en mi habilidad para sortear los desafíos que la vida inmortal me presenta. Aunque el camino ha sido difícil y plagado de peligros, cada desafío superado me ha fortalecido y me ha hecho ver lo fuerte que puedo ser. Bueno, tengo a mi favor mucho tiempo para aprender, cosa que tú, mi mortal testigo, no tienes. Así que presta atención y aprende a través de mí. Era el año 1550. Me encontraba en una pequeña localidad al norte de Inglaterra. Había alquilado, a cambio de unas pocas monedas y mis servicios de herrero, lo que hoy en día se conoce como loft, uno grande por suerte y casi libre de ratas. En aquel lugar tenía como vecinos diversos personajes, desde la familia religiosa que te juzga sin conocerte, hasta la vecina solitaria, joven y muy hermosa. Aunque lograba mantener mi mente y cuerpo ocupados, por dentro me había empezado a consumir el terror. Guardaba una fuerte esperanza de que los sucesos que se repetían en el país no llegarán a tocar la puerta de este poblado. Una de mis estrategias era permanecer lejos de las ciudades grandes. Si bien en un pueblo pequeño todos se conocen, me bastaba con mantenerme amable pero reservado y mudarme justo antes de levantar sospechas. Bien, te pondré primero al tanto de lo que pasaba en la época. Alrededor de unas décadas atrás, había comenzado en gran parte de Europa lo que se conoce como la cacería de brujas. En aquella época oscura, la economía estaba marcada por la desigualdad y la pobreza. La mayoría de la población vivía en condiciones de extrema miseria, mientras que una pequeña élite disfrutaba de riquezas y privilegios inalcanzables para la mayoría. Las cosechas pobres y las enfermedades frecuentes exacerbaron aún más la difícil situación de los campesinos y trabajadores. La Iglesia desempeñaba un papel dominante en la vida de la sociedad, controlando no solo las creencias espirituales, sino también la política y la moralidad. Su influencia era omnipresente, y cualquier desviación de la ortodoxia religiosa era castigada con severidad. Todo aquel que practicara el uso de brebajes y plantas medicinales levantaba sospechas.
Solo en ese momento agradecí que mi madre no estuviera viva. La paranoia y la superstición se extendían como una plaga entre la población, alimentada por el temor a lo desconocido y la ignorancia. La Iglesia y las autoridades civiles utilizaban la caza de brujas como un medio para mantener el control sobre la población, sembrando el miedo y la desconfianza entre los ciudadanos, aprovechándola también para cometer abusos y crímenes de odio. La maldad de las personas se manifestaba en su capacidad para señalar a sus vecinos como brujos y brujas, utilizando acusaciones falsas y testimonios fabricados para satisfacer sus propios intereses egoístas. La búsqueda de chivos expiatorios se convirtió en una obsesión colectiva, donde la verdad y la justicia eran sacrificadas en el altar del miedo. La condena por estos actos era un pasaje sin retorno a la hoguera, donde el fuego purgaría todos tus pecados. En medio de este panorama, la lucha por la verdad y la justicia era una tarea desalentadora. Lo mejor que podías esperar era no tener ningún problema con nadie, especialmente con alguien que tenga poder. Pasaron los días y mi mal presentimiento crecía. Una noche, mientras me refugiaba en las sombras de un callejón oscuro, presencié el arresto de una joven acusada de brujería. Sus ojos reflejaban el terror y la desesperación mientras era arrastrada por los guardias hacia su destino. Fui un verdadero cobarde. Me congelé y no moví un solo dedo para ayudar. De repente vino a mi mente Mary, mi vecina. Pensé que podía ser ella, y solo por un segundo corrí hacia los guardias, solo para detenerme en seco y volver a ocultarme. No tengo idea qué me poseyó por ese instante, pero Mary se convertiría en el pasatiempo favorito de mi cabeza. Finalmente llegué a mi vivienda, bastante aturdido por lo que acababa de presenciar. Caí sentado de golpe, mareado, en la escalera. Para mi vergüenza, mi hermosa vecina había visto mi derrumbe y me preguntó con su dulce voz si me encontraba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Me invitó entonces una taza de té y era imposible que este no mortal se negara. A continuación entramos en su casa. Era todo, menos humilde. Ni yo, que secretamente tenía bastante dinero, tenía mi lugar tan bien amoblado. Pude notar de inmediato olores muy particulares, manzanilla, romero y culantrillo, aromas familiares y otros no tanto. Recordé que a las brujas se les atribuía el uso de hierbas como la belladona y el estramonio para inducir a sus víctimas alucinaciones y dejarlos vulnerables a su voluntad. Pero este par tiene un olor característico muy fuerte, así que sabía que mi rico té era seguro. Creo que empiezo a hablar más desde mi experiencia que desde los hechos. Yo no creía en la existencia de brujas, como las llamaban. Tenía el referente de mi madre siempre presente, y sé que no había nada más alejado de la realidad que aquellas ridículas acusaciones. Por cierto, esa noche dormí como un bebé. En los días posteriores seguían las capturas de supuestas brujas. Toda mujer con algún grado de independencia, viudas, sanadoras, solteras, cualquiera lejos del dominio de un hombre, era digna sospechosa. Una noche en particular, inundó mi apartamento un olor fuerte y dulce, pero no lograba descifrar qué era ni de dónde venía. Parecía venir de la nada. Me acosté pensativo. Pensé que sería una noche de las tantas de insomnio, pero para mi sorpresa me sentí tan cansado de repente, como si hubiera tenido una jornada de trabajo en el campo, como alguna vez la tuve. Me dejé arrastrar por ese sueño profundo, solo para encontrarme con un escenario apocalíptico. Era el año en curso, pues vi la persecución de mujeres. Eran arrastradas, acusadas y quemadas en una gran hoguera en el medio del pueblo. Vi incluso una pila de cuerpos a medio quemar y en agonía,
como si la prisa de acabar con ellas no les diera tiempo de terminar su sufrimiento. En medio de sus gritos desgarradores, observé muchos hombres alrededor que se burlaban. Pude ver tantos niños quedando huérfanos y en las calles. Noté con horror que los oficiales que se las llevaban portaban las mismas máscaras que usaron durante la peste negra, pero esta vez tenían en su cuello grandes cruces de oro. De pronto me empezó a costar respirar. Me levanté una máscara que traía encima. Me di cuenta que era uno de ellos. Vi mis manos con un par de guantes de cuero negro bañados en sangre. Justo después de semejante visión, logré despertarme. El resto de la noche la pasé en vela, asqueado por mi papel en aquel sueño. Después de mucho pensar, me di cuenta que aquella pesadilla había sido un fuerte llamado de atención. Por más que mi condición me detuviera de querer quedar expuesto ante esta gente fanática y malsana. Tenía que hacer algo. Decidí actuar, utilizando mi experiencia, mi dinero y mis conocimientos para infiltrarme en la red de conspiración y superstición que había consumido al pueblo. En los días que siguieron, encontré en Mary más que un amor platónico. Encontré una aliada. Ella era el chivo expiatorio perfecto. Sin embargo, los oficiales pasaban frente a ella como si no la vieran. Me parecía tan extraño. Mary era una mujer muy hermosa como para ser ignorada de esa forma. Empezamos a servir de coartada para varias mujeres. Nos adelantamos a sus arrestos y las escondíamos. Servíamos de distracción para los oficiales. Incluso me empecé a ganar la confianza del ministro de la iglesia. Hacíamos todo aquello que nos permitiera adelantarnos a ellos. Ciertamente, yo podía explicar mi infalible intuición, debido a que pude pulirla durante muchos años, pero la de Mary parecía más bien innata. Como era de esperarse, cada acto de rebeldía y compasión que realizamos solo servía para aumentar la furia de aquellos que buscaban erradicar la herejía de sus vidas. Nos convertimos finalmente en un objetivo, un enemigo de la Iglesia y del Estado. Dudaban de mi culpabilidad por el simple hecho de ser hombre, pero eso no evitaba que me vigilaran. Mary, afortunadamente, seguía pasando desapercibida. En medio de la oscuridad y el peligro, encontré aliados inesperados. Hombres que amaban a sus esposas y mujeres valientes se unieron. Pero incluso en la victoria, la tragedia me alcanzó. Mis acciones no pasaron desapercibidas para aquellos que deseaban mantener su status quo a cualquier costo. Fui traicionado por los mismos en quienes confiaba. Fui entregado a las autoridades para enfrentar mi destino final. Encarcelado me preguntaba si sería el único o el primer hombre quemado en la hoguera. ¡Qué gran final para esta alma vieja!, pensé. Aunque no lamentaba nada de mi larga estadía en el mundo, debo confesarte que estaba aterrado. Aún le temía al dolor. Pasaron un par de días hasta que me vi caminando hacia la hoguera. Para mi sorpresa, no había casi gente que presenciara mi deceso. Supongo que no querían desdibujar la imagen de que los hombres éramos seres obedientes de la Iglesia y sus buenas costumbres. Parecía ir en cámara lenta mi procesión hasta el enorme poste de madera. Se notaba en él que antes de mí sufrieron muchos otros. Opuse resistencia, claro, pero nada iba a cambiar mi destino. Pude ver cómo mi piel se empezaba a quemar. Creo que el olor nauseabundo de la carne quemada por momentos igualaba el dolor agonizante que me consumía. Mi mente estaba completamente nublada por estas sensaciones, cuando vino a mi mente un recuerdo, algo borroso de mi madre. Yo era muy pequeño. Mi padre por accidente había rozado a mi madre con algún tipo de herramienta caliente.
Mi madre gritó. Recuerdo que me asusté. Vi su brazo. Lo que no pude ver fue alguna clase de herida en él. Por alguna razón este recuerdo me hizo prestar atención a mi alrededor y ver que estaba solo. Las sogas que me ataban se habían ya quemado y debilitado. Me moví con fuerza y logré caer al piso. Empecé a rodar por el suelo intentando apagar las llamas que consumían mi ropa. Después de un largo rato, no sé si por mi esfuerzo o por algo más, las llamas se extinguieron. Quedé tirado en el piso agonizando y luego perdí la conciencia. Me despertó alguna especie de grito bastante estruendoso. Como pude, me puse de pie y logré llegar a lo que parecía ser una cueva. Perdí la conciencia nuevamente. Esta vez me despertó un perro lamiendo mi rostro. Sorpresivamente no me dolió. Me vi a mí mismo, casi desnudo, con costras negras por casi todo mi cuerpo. Pensé que había perdido toda la sensibilidad de mi esqueleto y, poseído por la idea de que ni siquiera debería estar vivo, empecé a restregar las costras, las que empezaron a caer, revelando una nueva piel. Les mentiría si les digo que me sorprendí. Enseguida supe que era parte del no poder morir, o al menos no tan fácil como el resto. No me importó nada en ese momento. Me sentía invencible en cierta forma. Me dirigí al pueblo, que estaba casi desierto, y es que quien quería andar por sus calles en esos días. Entré a una casa vacía, donde pude lavarme y vestirme. Me dispuse a huir una vez más. Aproveché que no habían destruido todas mis pertenencias. Agarré lo que pude, incluyendo lo que dejé en mis escondites. Me cubrí lo mejor que pude, ocultando mi cara, y salí a toda prisa. En el camino me encontré con algo que me dejaría un terrible sabor de boca. Mary apareció ante mí, usando unos de los vestidos más lujosos que había visto, agarrada del brazo de un reconocido y pudiente doctor de la época. Iba sonriente, a más no poder. No pude evitar que me viera, pues ante mi asombro me había quedado parado en medio de todo. Me miró de arriba a abajo y me sonrió. Mientras su prometido se distraía hablando con su sirviente, Mary se acercó sutilmente a mí y solo me dijo: «Tranquilo, señor Benedict, los verdaderos brujos no caemos». Me golpeó, como una avalancha, lo que hasta ahora había querido ignorar. Nunca fue casualidad ni suerte que Mary jamás haya levantado sospechas. Se rumoraba que los médicos jugaban un papel importante en la identificación de personas con posibles habilidades sobrehumanas. Y ahí estaba ella, con uno de los médicos con más reputación de la zona. Miles de personas inocentes murieron durante la cacería de brujas, mientras unas pocas que realmente eran culpables supieron utilizar sus habilidades para sobrevivir. Desde la aprobación de un decreto papal en 1484, firmado por el sumo pontífice Inocencio VIII, hasta llegada la época del Renacimiento, se estima que más de 100.000 personas fueron ejecutadas en los territorios de Francia, Italia, Alemania y España. Sin embargo, esta cifra no contempla lo ocurrido en otros territorios, los asesinatos de odio y los que fueron procesos ciudadanos sin pasar por la justicia. El verdadero terror de esta historia no es el hecho de revelarte que, sí, existieron las brujas y hechiceros, sino las atrocidades cometidas por los ignorantes humanos, quienes en lugar de pensar, se dejaban llevar por las masas como ovejas tontas en un rebaño. Nada alejado de la realidad actual. Mientras todos estos sucesos ocurrían frente a mis narices, recorrí vastos territorios en busca de un lugar donde pudiera descansar y vivir en calma. Calma. Realmente nunca tuve calma. Abordé un barco a tierras extrañas, recientemente descubiertas, abandonando así el viejo continente, deseando alejarme de la maldad humana y de sus tenebrosas historias, pensando que tal vez, y solo tal vez,
la nueva inserción de una cultura ajena a la nuestra pudiera resarcir el daño provocado en los últimos siglos. Si eres conocedor de vuestra historia, sabrás que estaba en extremo equivocado.